qué se le da el nombre de acto de habla? Entonces vamos a mirar qué es la primera pregunta. Eso colocan actividades de estructuración. Debajo de actividades de estructuración escriban. Recuerden que el primero es el tema, actos de habla. Después actividades de estructuración. Entonces, ¿qué escriben? ¿Cierto? ¿Cuál es el concepto de actos de habla? Vamos a leer y vamos a revisar. Cualquier pregunta me la formulan. Buenos días, ¿usted la hago? Listo. ¿Aló? El acto de habla Sí. puede definirse como la unidad mínima de comunicación lingüística que consiste en la emisión de una oración en condiciones apropiadas de acuerdo al contexto donde se expresa. Entonces dice, usa una unidad mínima de comunicación. Ay, Nelson. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Es la unidad mínima de comunicación lingüística. Comunicación, porque es habla, es comunicación. El habla es comunicación. Pero una la comunicación la puede hacer con o sin palabras. ¿Sí? Cuando uno coloca una imagen o cuando coloca un icono que represente algo, está comunicando. Por eso también hay símbolos. Entonces, la paloma es la paz. Uno necesita decir, acá estoy hablando de la paz. Si coloca la paloma, pues está hablando de la paz. Una cruz roja no dice cruz roja, ¿cierto? Entonces, aquí es atención de primeros auxilios, por ejemplo. Pero, como es habla, entonces estamos hablando que es una comunicación a través del lenguaje, del habla, ¿sí? De las palabras. Entonces, es una comunicación que consiste en ¿qué? En la emisión de una oración. Y es emitir una oración de acuerdo al contexto donde se expresa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué son actos de habla? ¿Qué es un acto de habla? A ver. ¿La representante de grado está o no está? O el representante, no sé quién es, si es hombre o mujer. ¿La representante sí está? ¿O no está? ¿Sí o no? Chicos. No está, profe. No está. Bueno, Ashley, por favor, usted me va a pedir los que participen. Listo, entonces, ¿qué es un acto de habla? Porque la primera, ¿qué es un acto de habla? Entonces, ¿qué es? Alejandro, ¿usted qué dice? Señor, señora. Karen. La unidad mínima de comunicación. Eso. Pero si dice que lo diga con mis propias palabras, o sea, es lo que Karen entendió. Porque acá me dice, diga con sus propias palabras qué es un acto de habla. Es como una acción que involucra el lenguaje natural. Bueno. Listo. Una manera entonces, como nos podemos comunicar. Es una forma de comunicación. Primero que todo eso. Esto está bien. Lo primero que hay que colocar aquí es una forma de comunicación. ¿A través de qué? Del habla. Del habla. Bien. Una forma de comunicación a través de la palabra, digamos, para no decir solamente habla. O de la lengua. Una forma de comunicación a través de la lengua. Sí. Bueno, hasta ahí. ¿Qué más decimos? Por acá dice que es una oración que se dice, una oración que se habla de acuerdo con las condiciones del contexto. Emitir una oración en condiciones apropiadas o de acuerdo al contexto donde se expresa. Entonces ya tenemos que es una forma de comunicación a través de la palabra. ¿Qué más podemos decir? Que se emite a través de ¿qué? ¿Del contexto de las palabras? Sí, que se mete a través de la, pues no es a través de él, sino que es de acuerdo con él. El contexto es de acuerdo con. Y ahorita vamos a mirar por qué significa eso. Porque es que cuando yo hablo, depende de dónde estoy y con quién estoy. Y lo que quiero decir. Eso es lo que me está diciendo acá. De acuerdo con el contexto es todo eso. Que uno mecánicamente ya lo hace y no se da cuenta, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en este contexto, cuando están conmigo en una clase por sala virtual, pues su manera de comunicación es diferente a que si estuvieran allá en la casa con el hermano, con los amigos. Sí, buenos días.
Eso es diferente porque yo tomo otra actitud, otro lenguaje, ¿sí? Cuando me expreso con mis amigos me expreso diferente que cuando lo hago con un docente. Entonces el acto de habla, eso, la pronunciación de las palabras que yo digo de acuerdo, tienen que ver mucho con el contexto donde estoy. Entonces una forma de comunicación, me vieron hasta acá, una forma de comunicación a través de la palabra. Y lo otro que puedo decir es que se emiten ¿qué? Hago la emisión de ¿qué? De una ¿qué? Según lo que dice aquí, emisión de una oración. De forma de comunicación a través de la palabra. ¿Qué más? De acuerdo al contexto de la situación o el ambiente donde... Eso, bravo, muy bien. Eso, muy bien. Entonces, fíjense que ustedes pueden decirlo ustedes mismos. Entonces, una forma de comunicación a través de la palabra, ¿cierto? A través de la lengua, o a través de la palabra, más bien, que se emite o que se realiza de acuerdo con el contexto donde se expresa. Eso es lo que podemos decir, ¿cierto? Que es una forma de comunicación a través de la palabra y que se hace o se realiza o se emite, como dice acá, de acuerdo con el contexto donde se expresa o de acuerdo con el contexto donde yo digo donde expreso lo que voy a decir. Listo, ya tienen que haberlo escrito. ¿Ya lo escribieron? ¿Ya lo escribieron? Muchachos, porfis. Sí, señora. Bueno, sigamos. En ese contexto, proceso comunicativo, van a escuchar un poquito de ruido, qué pena, pero es que como es que aquí hay una persona que nos está colaborando con un problema que tenemos para ir en un baño, pero yo trato de hacer lo más duro posible, de leer lo más duro posible. En ese contexto o proceso comunicativo se producen 3 actos: acto locucionario, acto ilocucionario y acto perlocucionario. Entonces, cuando se emite ese acto de habla, ¿qué clase de actos se dan? Son 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Acto locucionario, acto ilocucionario y acto perlocucionario. Entonces, en un acto de habla, ¿cierto? Cuando yo emito unas palabras en un contexto, se desarrollan 3 clases de actos. Un acto locucionario, ilocucionario, perlocucionario. Entonces, mire, esos son nombres técnicos, pero es muy sencillo. El acto locucionario, por eso viene la palabra locutor. El locutor es el que habla, ¿cierto? A través de un micrófono. Entonces, el locucionario es el que realizamos cuando decimos algo, simplemente. O sea, el acto locucionario es lo que decimos, para que no exista pues otra explicación más enredada. ¿Qué es el acto locucionario? Lo que decimos. ¿Sí? El enunciado en sí es una locución. O sea, ¿qué es una locución? El enunciado que digo, la palabra que digo, lo que yo digo. Y obviamente, pues en el acto locucionario, que es lo que yo digo, ¿cierto? El enunciado que produzco cuando hablo. Tiene una parte de sonido, que es la parte fónica. Fonos viene sonido, por eso micrófono. ¿Sí? Fonos es sonido. Obvio, pues cuando yo hablo, ¿qué emito? Pues unos sonidos que se convierten en una palabra. Y el acto rético, que es realizar el acto de usar esos términos con un cierto sentido y referencia. Entonces, cuando yo hablo un enunciado, primero lo hago a través de la producción lingüística, que consiste en la parte fónica, los sonidos, ¿sí? Y además, depende del sentido con el que yo digo las cosas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que usted tenga claro que el acto locucionario es aquello que se dice, el enunciado que produzco cuando hablo, no más. Entonces, vamos a dar ejemplos de actos locucionarios. Alejandro, denme un ejemplo. De acto locucionario. Alejandro. Ashley, denme un ejemplo. Cuando hablan por la radio, ¿no, profe? Cualquier cosa. Lo que acaba de decir es un acto locucionario. Profe, por ejemplo, cuando están en un partido, los que están hablando. María Paula, ya lo acaba de decir.
Profe, cuando hablan en un partido, ya lo dijo, es un ejemplo de acto locucionario. ¿Sí me entendieron? Es que el acto locucionario es lo que se dice en cualquier momento cuando yo hablo. Si yo digo, chicos, ¿se entendieron? Yo ya dije un acto locucionario, pero me voy a ir para otro ladito porque es que definitivamente... Tranquilo. Voy a apagar la cámara, qué pena con ustedes, pero desde acá me van a escuchar, si es que hay un ruidito allá afuera porque están trabajando en la casa. El acto locucionario, cuando yo digo algo, lo que yo diga, eso es un acto locucionario, porque es cuando emito una palabra, una oración. Entonces yo digo, hola chicos, buenos días. Ya, eso es un acto locucionario. Hola chicos, buenos días. ¿Sí les quedó claro? O sea, el acto locucionario es el enunciado, la oración que yo digo cuando hablo. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Bueno, ese es el acto locucionario. Recuerden que ustedes tienen que colocar ejemplos. El acto ilocucionario se refiere a una determinada intención que se tiene al decir algo en una forma de interacción socialmente regular. Entonces, el acto ilocucionario es la intención que se tiene. Entonces, voy a hacer un acto locucionario yo. ¿Chicos, ¿entendieron? ¿Chicos, entendieron? Sí, profe. Cuando yo digo eso es un acto locucionario, es decir, he emitido un enunciado, una oración. ¿Cuál es mi acto ilocucionario? La intención que yo tuve al decir eso. Entonces, ¿cuál fue mi intención? La intención mía es saber si ustedes habían entendido. O sea, el acto ilocucionario es la intención que se tiene cuando uno emite una frase. Entonces, en el caso en el ejemplo que yo les estoy diciendo, chicos, ¿entendieron? Entonces, esa palabra, chicos, ¿entendieron? Eso es el enunciado, el acto locucionario. La intención era constatar que la gente me estuviera poniendo cuidado, me estuviera entendiendo. ¿Correcto? ¿Quién me da un ejemplo? Gabriel Alejandro, cuénteme, Gabriel. Gabriel. Es que tienen que hablar para poder decirme el ejemplo. Un padre le dice a su hija. ¿Pero qué? Gabriel, tiene que haber un enunciado completo tiene que haber una oración completa. ¿Qué me da un ejemplo? Profe, por ejemplo, cuando le preguntamos que si hay clase. Exacto. María Paula me dice, profe, hoy hay clase, perfecto. Ese es el acto locucionario. ¿Cuál es la intención que usted tuvo al decirlo? Saber si vamos a asistir a la clase. Exacto, conocer si había clase. Perfecto, María Paula, lo entendió muy bien. Y luego viene el otro acto, que es el acto perlocucionario, porque cuando uno emite un enunciado, cuando uno habla para alguien, a menos que esté hablando solo, pero bueno, eso es un decir, uno no habla solo. Entonces, el acto perlocucionario es la respuesta que recibe de parte del oyente. ¿Sí? El acto perlocucionario se refiere al hecho de producir efectos por haber dicho algo. Tales efectos se refieren a los sentimientos, pensamientos que se consiguen de parte del oyente al haber dicho algo. Es decir, la respuesta que se espera. Y una persona puede responder, ¿cierto? Porque uno puede producir, más bien el efecto que produce en el otro. Entonces, ¿qué efecto produce? Que le responda o que actúe de determinada manera, ¿sí? En el ejemplo que me dio María Paula, profe, hoy hay clase. Ese es el acto locucionario. Intención, saber si venía o no a clase con la profesora Milena. Respuesta, el acto perlocucionario, entonces yo le digo sí o no. La respuesta mía, sí hay clase, María Paula. No hay clase, o yo no tengo clase con ustedes hoy. Es la respuesta, el acto perlocucionario es la respuesta que el oyente da. Y también implica, dice, que no solamente la respuesta, digamos, de habla, sino también las reacciones que se producen. Por ejemplo, ¿sí? Si yo abro la cámara
Y entonces, para Paula me dice, profe, hoy hay clase, y que yo de pronto frunciaba las cejas, hiciera cara de, como de, o sea, ¿por qué me pregunta eso? ¿Sí? Esa también es un acto perlocucionario, que es la reacción que tiene alguien frente a lo que yo dije. Sí, enojarse o ponerse contento. Por ejemplo, ¿quieren ir conmigo así en este fin de semana? Uy, pues la respuesta es sí, claro, y se pone contenta. Esa es la respuesta que va. Listo, ¿quedó entendido qué es el acto locucionario y locucionario perlocucionario? Sí, señora. ¿Seguro todos lo entendieron? Señora, Bueno, entonces el taller, ¿qué me dice? El taller me dice que lo escriba y que dé ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a mirar aquí. Ay, me fui por donde no era. Aquí, chun. Ah, como con razón que el otro me decía que un padre le dice a su hija, el acto locucionario. Ah, ¿no quieres aprender? Para eso te mando a la facultad. Ese es el acto, es el enunciado que dijo el papá. El locucionario es regañar, o sea, la intención es regañar a la hija. La intención es regañar a la hija. ¿Me cierras? La intención es regañarla. Y la respuesta que da, pues que la hija se siente avergonzada, con culpa, la reacción que produce, ¿sí ve? La respuesta o reacción que produce, ese es el acto perlocucionario. Bueno, entonces aquí me están diciendo que diga, explique con sus palabras cuáles son los actos locutivo y locutivo y perlocutivo, que son los que van en ese acto de comunicación que llamamos acto de habla, y que dé ejemplos de cada caso. Entonces ustedes lo van a hacer. ¿Entendido? Recuerden que lo estamos haciendo acá, yo lo estoy haciendo acá con ustedes. Bueno, entonces vamos a mirar la otra parte. ¿Qué clase de actos hay? Porque esto de locucionario y locucionario y perlocucionario no son clases de actos, no, son los momentos, ¿cierto?, que componen, digamos, ese acto de habla. Pero vamos a mirar. Este segundo ejemplo quedó mal a todas estas, porque aquí quedaron mal los nombres. Dice, una chica Noemí que se sienta al lado de un compañero José en clase cuando ve que viene otro amigo llamado Santi, le dice entonces a Mariela, no. Le dice a José, ella le dice a José, te cambio por Santi. Ese es el acto locucionario. El acto locucionario es que Noemí quiere hacer sentir a José que no es valioso. O sea, la intención de ella es decirle, usted no vale nada, venga, quítese que viene mi otro amigo. Hiperlocucionario es que José, no Mariela, acá quedó mal el nombre. José, pues ¿cómo se siente? La respuesta es, se siente enojado y pues se va, se para y se va. Ese es el acto perlocucionario, la respuesta que da. Bueno, aquí lo más importante, porque ustedes emitir enunciados o hacer oraciones, ustedes lo han hecho desde pequeñitos, desde niños, desde que aprendieron a hablar. Pero de pronto lo que uno no es consciente es la intención con la que dice las cosas. Y la intención, ya se dieron cuenta que produce una reacción, una respuesta. Por eso hay que tener cuidado con las palabras y cómo nos decimos. Entonces, ¿cuál es la intención que tiene este estudio que estamos haciendo? En que nosotros seamos conscientes, ¿sí?, del acto ilocucionario que emitimos, es decir, de las intenciones con las que decimos las cosas. Porque muchas veces la gente dice, yo no quería decir eso, pero lo dijo, ¿sí? Y creó, o sea, hizo ver que su intención era tal cosa y resulta que esa no era. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces los actos ilocucionarios, vamos a mirar qué clases de actos ilocucionarios, es decir, qué intenciones se podemos observar a través de un acto de habla. Bueno, entonces ustedes saben o han escuchado el cuento de que sea directo, no de rodeos. ¿Te has escuchado ese cuento? ¿Sí o no? Sí, profe, como cuando le dicen que llegue al grano. Exacto. Y eso puede pasar cuando emitimos nosotros un enunciado, que uno comienza a dar rodeos y no dice las cosas de manera directa, ya sea porque no quiere o porque pues desea o tiene la intención de no ser directo.
Entonces, la primera clasificación que hay, o sea, los actos ilocucionarios, es decir, las intenciones comunicativas, se dividen en dos clases. Una es de acuerdo como son usados, o sea, los actos de habla, de acuerdo como los actos de habla son usados por el emisor y también de acuerdo con la acción que se lleva a cabo a través de eso, o sea, de acuerdo con la intención que se quiera hacer. Una es cómo emito yo ese enunciado, esa oración. Y la otra es qué quiero o qué deseo a través de ese enunciado que he dicho. Entonces, de acuerdo como son usados por el emisor, los actos de habla y locucionarios, ¿sí? O sea, las intenciones comunicativas se clasifican en directos e indirectos. Los directos es lo que yo acabo de decir. Los directos es cuando uno, como dijo allá, no sé quién fue la que me habló, que me dijo voy al grano. Los actos ilocucionarios directos son aquellos en los que el hablante emite una oración y la oración significa de manera explícita y literal lo que expresa en sí, o lo que usted quiere decir. ¿Sí? En estos casos el orador pretende, ¿quién llegó por ahí? ¿Aguirre de acá de este grado? ¿Aguirre de este grado? No, señora. Bueno, entonces, Johan Steven, ¿usted qué hace por acá? Johan. Ay, Dios mío. Esos son alumnos de octavo 1. Uy, Dios mío, esos muchachos mantienen por ahí las nubes. Bueno, entonces, cuando uno va al grano, como dijo Paula, no hay mejor manera de definirlo. Es más, como usted tiene que decirlo con sus propias palabras, usted lo puede decir así. Cuando uno dice de manera directa lo que quiere, es en resumidas cuentas el acto locucionario directo. En estos casos, el orador pretende producir un efecto que consiste simplemente en que el receptor comprenda plenamente lo que le estoy diciendo, o sea, el mensaje de lo que quiero decir. Este efecto se logra cuando el receptor, a través de sus conocimientos sobre las reglas que gobiernan la emisión de la oración, reconoce la intención del orador. Es decir, el acto locucionario directo es cuando se dice de manera directa lo que se desea a través del acto de habla. Se dice de manera directa lo que se desea a través del acto del habla. Entonces, yo estoy con alguien y les digo, ¿saldrías un momento? Necesito hablar contigo, ¿saldrías un momento? Se lo digo de manera directa, ¿sí? O, por ejemplo, digo, ay, yo quiero estar sola, ¿saldrías un momento? Se lo estoy diciendo de manera directa, ¿sí? Sí, por favor, se retira, por favor, de manera directa, no hay rodeos. Esa es la manera. Bueno, y otro ejemplo que dan acá. No quiero que te quedes acá. De manera directa se lo está diciendo, no es con rodeo, no lo estoy acaramelando, no. Le dice, no, por favor, váyase, ya. En cambio, el acto de locucionario indirecto es cuando no se va al grano. O sea, el hablante no dice lo que quiere decir de manera directa, o dicen más bien, los hablantes no siempre dicen lo que quieren decir o dicen más de lo que en efecto dicen. Y esto es precisamente lo que ocurre en los actos ilocucionarios indirectos. Son aquellos en los que el orador emite una oración y esa significa lo que se dice, pero además significa algo más. ¿Sí? Que alguien dice es hablar con rodeos. La mayoría de las oraciones se emiten como actos ilocucionarios indirectos. Sí, eso es verdad, porque como el acto de habla es un acto de habla que es práctico, o sea, se da en el momento en que estoy hablando con alguien. Entonces muchas veces yo no necesito ser tan directa para que el otro entienda, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando con alguien y yo quiero estar sola y le dice, ahí está la puerta. Está hablando con esa persona, ahí está la puerta. Y le señala la puerta. ¿Necesito decirle algo más? ¿Necesito decirle, váyase, no la quiero aquí? ¿No? Brian Fernanda Gómez, esa es la manera, ¿correcto? ¿Ya acabó la hora, mis hijos? Sí, señora. Bueno, entonces, ¿cómo le decimos a alguien de manera indirecta las cosas? Me gustaría estar sola en este momento. ¿Sí ve? No le dijo, retírese, por favor, váyase. ¿No tiene nada mejor que hacer? ¿No tiene nada mejor que hacer afuera? Eso será uno indirecto.
Y bueno, entonces ustedes terminan de leer los otros actos. La clase de actos y locucionarios de acuerdo con la acción que se establece, es decir, de acuerdo con la intención con que yo quiera decir algo. Entonces hay asertivos, compromisorios, directivos, declarativos. Y léanselos por favor y revisen a ver qué es lo que está diciendo cada uno de ellos. Cuando yo digo un acto asertivo es porque digo las cosas tal y como son. O sea, mi intención es decir las cosas tales como las veo, como las siento. El compromisorio es porque quiero comprometerme a algo con el oyente. ¿Sí? Te juro, te aseguro. Mamá, le juro que yo el año entrante ya no voy a perder castellano. El directivo es porque está tratando de dar una orden a alguien, ¿sí? Dice que acá dice que el actor que quiere que el oyente actúe de acuerdo con lo que se expresa, lo que se expresa y generalmente es invitar u ordenar a alguien, algo, ¿sí? Espera. Todavía no puedes subirte todavía no puedes comerte el ponqué. O sea, dando una directriz. El declarativo, yo simplemente a través de la palabra ejerzo el poder de hacer de que algo suceda, ¿sí? Declaro que algo sea así, ¿sí? Por ejemplo, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O cuando uno se casa dice, los declaro marido y mujer, ¿sí? Con mi palabra estoy haciendo que un acto se produzca. Chicos, por favor, leen, contestan las preguntitas que hay en estructuración, ¿sí? Acá. Esas 4 preguntas A, B, C y D. Y cuando tengamos otra vez en la asesoría por WhatsApp, entonces miramos las actividades de transferencia y las vamos haciendo. Las actividades de transferencia, ¿correcto? Las vamos haciendo. Profe, ¿no la envió a WhatsApp? Enunciado, acto de habla. Hagan todo esto hasta aquí, hasta el punto D, ¿sí? Ya con el punto E y F es del libro. Y la verdad es que ese ya sería para evaluarles el tema. Alguien me preguntó algo, no sé qué de WhatsApp, no sé qué fue lo que me preguntó. Alguien me dijo algo, muchachos. Hello. Bueno, no me dijeron nada, listo. Que cuando tenemos WhatsApp, por favor, revísenlo. Sí, conmigo tienen normal. Tenemos asesoría por WhatsApp el día que sea. ¿Entendido? ¿Entendido? Bueno, señora. Bueno, chao, nos vemos. Hasta luego. Porque eso ya queda en el